Imagina que toda tu vida has escuchado hablar del Evangelio, pero un día descubres que lo que has creído no es lo que Jesús predicó, que entre las luces, los escenarios y las palabras bonitas, el mensaje original se fue perdiendo, que el Evangelio que cambió al mundo se ha vuelto cómodo, ligero, fácil de digerir, pero vacío. Muchos lo repiten, pocos lo entienden. Y menos aún, lo viven. Porque el verdadero evangelio no es una historia para escuchar, es una cruz que se lleva todos los días. No se trata de emoción, sino de transformación. Jesús no vino a darnos frases inspiradoras, vino a darnos una nueva vida y una misión que cuesta. No prometió caminos fáciles, prometió propósito, no ofreció fama, ofreció redención. Y ese evangelio, el verdadero, sigue siendo hoy la mayor prueba de amor que el cielo ha mostrado a la tierra. Pero hay una pregunta que debes hacerte. ¿Estás viviendo lo que dices creer? ¿O solo pronuncias el nombre de Jesús sin seguir sus pasos? El mundo está lleno de voces que hablan de fe, esperanza y amor de Dios, pero pocas que lo demuestran, porque el Evangelio no se mide por lo que sabes, sino por lo que haces con lo que sabes. Y cuando esa verdad llega al corazón, ya nada vuelve a ser igual. En este video vamos a mirar de frente ese Evangelio que muchos predican, pero pocos viven. Vamos a desnudar la fe cómoda, a confrontar la religión sin compromiso y a redescubrir el fuego del mensaje original de Cristo. Este no es un mensaje para oír y olvidar. Es uno que puede cambiar tu vida si abres tu alma para recibirlo. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Y antes de seguir, te invito a que te unas a esta misión de fe. Dale me gusta. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar el poder del verdadero evangelio. Aquí, cada día, compartimos una palabra viva que puede transformar tu historia y quizás este sea el día en que empiece la tuya. No fue en un templo adornado ni en medio de aplausos donde el evangelio tomó forma. Fue en una colina polvorienta, entre gritos y espinas, donde Jesús lo escribió con su propia sangre, mientras muchos hoy lo reducen a un mensaje bonito, a un discurso que emociona. El Hijo de Dios lo convirtió en un acto de entrega total. La cruz no fue un símbolo, fue la evidencia de un amor tan real que eligió sufrir antes que rendirse al silencio del pecado. Aquel madero, manchado de dolor y gloria, fue el lugar donde la salvación se volvió posible. Jesús nunca vino a ofrecernos comodidad. En Lucas 9:23 dejó claro que seguirle no era un camino de rosas, sino de renuncia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dijo escúchame, sino sígueme. Y en esas palabras está el corazón del Evangelio. No se trata de hablar de fe, sino de vivirla, porque la fe verdadera no se demuestra en un púlpito, sino en el silencio de quien perdona, en la esperanza del que no se rinde, en la obediencia de quien sigue creyendo cuando todo parece perdido. Pero el problema es que con el tiempo el evangelio se volvió cómodo. Se predica prosperidad, éxito, bienestar, como si la cruz fuera una historia antigua sin relevancia para nosotros. Muchos hablan del amor de Dios, pero pocos lo viven con la misma intensidad con la que Jesús lo mostró. Se busca la bendición, pero no la transformación. Se desea el cielo, pero sin el sacrificio que lo abre. Y ahí es donde el mensaje pierde su poder. Cuando deja de confrontar, deja de salvar. El evangelio verdadero no es un aplauso, es una herida que sana. Es el fuego que purifica el alma y destruye el orgullo. No promete una vida fácil, promete una vida con propósito. Cuando Jesús fue al Gólgota, no lo hizo para inspirar, sino para redimir. Cada paso que dio hacia la cruz fue una declaración silenciosa de amor eterno,
una promesa viva de esperanza para todo aquel que crea. Por eso, quien dice seguirle pero no carga su cruz, sigue hablando de Cristo, pero no camina con él. Y cargar la cruz no significa buscar sufrimiento, sino renunciar al yo. Significa poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra, incluso cuando no entendemos su plan. Significa confiar en su Espíritu Santo cuando todo dentro de nosotros quiere rendirse. El Evangelio no elimina el dolor, lo transforma en propósito. Cada lágrima derramada en oración, cada decisión tomada por fe, cada acto de obediencia en silencio. Todo eso es parte del camino del discípulo. Si observas la Biblia, verás que Jesús nunca separó las palabras de las acciones. Predicaba y luego demostraba, prometía y luego cumplía. Enseñó que el amor de Dios no se grita, se vive. Por eso, quien entiende el Evangelio no lo usa para impresionar a otros, sino para servirlos. No busca reconocimiento, busca salvación. Y es en esa entrega, en ese morir constante al orgullo, donde la fe se vuelve real. Vivir el Evangelio, entonces, no es una teoría, es una batalla diaria. Es levantarse cuando el mundo te derriba, es perdonar cuando duele, es creer cuando no hay señales. No se trata de hablar bonito, sino de vivir de manera que cada acción grite el nombre de Jesús. El Evangelio no es un discurso, es una cruz. Y todo aquel que la abraza descubre que, aunque el camino sea estrecho, al final siempre lo espera la victoria. Cuando Jesús caminó junto al mar de Galilea y vio a Pedro y a Andrés echando las redes, no les ofreció riquezas ni una vida fácil. Les dijo simplemente, síganme y los haré pescadores de hombres. No hubo promesas de éxito ni garantías de seguridad. Hubo un llamado, y ese llamado exigía dejarlo todo. Las manos que hasta ese momento conocían solo el trabajo y el esfuerzo, soltarían sus redes para aferrarse a un destino eterno. Aquel síganme cambió sus vidas para siempre, pero también las llenó de pruebas, sacrificios y una fe que sería puesta a fuego. Jesús nunca engañó a nadie con palabras dulces. Desde el principio dejó claro que seguirle no era un viaje de privilegio, sino de propósito. Quien lo sigue renuncia, quien lo ama se entrega, y quien cree de verdad no se detiene ante la adversidad. Los discípulos lo entendieron pronto. Cuando vieron las multitudes acercarse buscando milagros, supieron que pocos querían escuchar las palabras duras que exigían obediencia y transformación. El Evangelio no era un espectáculo, era un compromiso que les costaría todo. Cada paso detrás de Jesús fue una lección de fe. No tenían dónde dormir, a veces no había pan que repartir, y el cansancio les recordaba que la fe se vive en el cuerpo, no solo en el alma. Sin embargo, allí estaba Él, caminando delante, mostrando que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en a quien se sigue. Cuando Jesús los miraba no veía pescadores, veía mensajeros del reino. No veía hombres comunes, veía corazones dispuestos a ser moldeados por el Espíritu Santo. El llamado de Cristo nunca fue una invitación a la comodidad, sino al cambio. Cada vez que Él decía, ven, también estaba diciendo, deja tu pasado, tus miedos, tus excusas, tus ídolos. Deja todo lo que te ata a este mundo. Porque nadie puede caminar hacia la luz cargando el peso de las tinieblas. En esa renuncia está la esencia del Evangelio. Es el precio de la salvación, morir a lo temporal para abrazar lo eterno. Y solo quien ama a Dios más que a sí mismo puede hacerlo sin mirar atrás. Muchos quieren el Jesús que sana, pero no el Jesús que exige. El que multiplica el pan, pero no el que pide que cargues tu cruz. Quieren un Cristo que consuele, no uno que confronte. Pero el Jesús de la Biblia no vino a hacernos sentir cómodos, sino a despertar almas dormidas. Su amor es tan puro que no nos deja como estamos. Él rompe lo que duele para reconstruir lo que salva. Y esa es la diferencia entre una fe de emoción
y una fe de transformación. Seguir a Jesús significa caminar por senderos que el mundo no entiende. A veces te sentirás solo, traicionado o incomprendido, pero nunca abandonado, porque quien deja todo por Él, lo gana todo en su presencia. Pedro lo dejó todo, y aunque más tarde tropezó, su arrepentimiento lo llevó a una fe inquebrantable. Esa es la esperanza que Dios ofrece, que aún en nuestras caídas, su amor de Dios sigue llamando, sigue restaurando, sigue creyendo en nosotros cuando ya nadie lo hace. Así es el Evangelio verdadero. No te promete comodidad, pero te da propósito. No te garantiza éxito, pero te asegura eternidad. Jesús no llamó a perfectos, sino a dispuestos. No busca héroes, busca corazones obedientes. Y mientras el mundo corre detrás de placeres efímeros, Él sigue repitiendo las mismas palabras de hace 2000 años. Sígueme. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarlo todo por Él? Con el paso de los siglos, el mensaje del Evangelio comenzó a suavizarse. Lo que una vez fue una llama que purificaba corazones, hoy muchos lo presentan como una lámpara tenue que solo busca agradar. Jesús nunca prometió fama ni riqueza a quienes lo siguieran, pero en muchos púlpitos modernos se escucha un mensaje diferente. Un evangelio que no exige cambio, que evita el dolor, que promete bendición sin obediencia. Un evangelio cómodo, pero vacío. Sin cruz, sin renuncia, sin poder. Cuando Jesús dijo, «En el mundo tendréis aflicción», no lo dijo para infundir miedo, sino para revelar la verdad. Seguirle no es huir del sufrimiento, es enfrentarlo con esperanza. Sin embargo, muchos predicadores prefieren ofrecer un camino ancho, un Dios que concede deseos como si fuera un genio y una fe sin costo. Pero el Evangelio real no está diseñado para hacernos populares, sino santos. Y la santidad no se logra sin pasar por el fuego de la transformación. El peligro del Evangelio fácil es que alimenta al ego y no al alma. Enseña a pedir, pero no a rendirse. Habla de promesas, pero no de obediencia. Promueve una salvación sin arrepentimiento. Una gracia sin compromiso, una fe sin obras, y aunque atrae multitudes, no cambia corazones. Es un evangelio que emociona, pero no libera, porque sin la cruz, todo lo que queda son palabras vacías que suenan bien, pero no salvan a nadie. Jesús confrontó este mismo espíritu en los fariseos, hombres que sabían hablar de Dios, pero no vivían para Él. Eran maestros de la ley, pero esclavos del orgullo. Les dijo, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Hoy esas palabras siguen vivas. Muchos confiesan el nombre de Jesús, pero viven según sus propios deseos. Siguen una versión de la fe que acomoda, no la que transforma. Y un evangelio sin transformación no es evangelio, es religión muerta. La Biblia enseña que el camino que lleva a la vida es estrecho y pocos lo hallan, no porque Dios quiera excluir, sino porque pocos están dispuestos a dejar atrás lo que les impide avanzar. Vivir el verdadero evangelio implica decir no a lo que el mundo aplaude. Implica renunciar a placeres, orgullo y comodidad por amor a Cristo. Es nadar contra la corriente, es mantenerse firme cuando todos se arrodillan ante los ídolos modernos del éxito y la apariencia. El Espíritu Santo sigue llamando a los que tienen el valor de volver al mensaje original, a ese evangelio que no busca gustar, sino salvar, que no se mide por seguidores, sino por frutos, que no promete riquezas, sino paz interior y propósito eterno. Es hora de recordar que Jesús no murió para hacernos cómodos, sino libres. Y la verdadera libertad no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en descubrir que incluso en medio de él, su amor de Dios permanece intacto. Así que pregúntate hoy, ¿el evangelio que vives te está acercando a Cristo o solo te hace sentir bien contigo mismo? Porque el verdadero evangelio no adormece, despierta, no entretiene,
transforma. No te dice lo que quieres oír, te revela lo que necesitas cambiar. Ese es el mensaje que el mundo intenta silenciar, pero que sigue siendo el único camino hacia la salvación. Jesús advirtió una verdad que aún resuena con fuerza. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Con esas palabras, reveló uno de los mayores engaños del alma humana. Decir que se ama a Dios, pero vivir ignorando su voluntad. Muchos saben pronunciar su nombre, pero pocos lo reflejan con sus actos. Es fácil levantar las manos en adoración, pero difícil extenderlas para servir. Es sencillo decir creo, pero cuesta caminar cuando la fe exige obediencia. En tiempos de Jesús, los fariseos dominaban la palabra, pero no el corazón. Sabían la Escritura, pero no conocían al autor. Sus oraciones eran largas, pero vacías. Sus obras visibles, pero sin amor. El problema no era su religión, sino su distancia del Espíritu Santo. Hoy, esa historia se repite con nuevos rostros. Hay quienes hablan del Evangelio, pero lo viven a medias, oran en público, pero en secreto se apagan. Y el reino no se edifica con apariencias, sino con corazones rendidos. La fe verdadera no se mide por lo que decimos en la iglesia, sino por lo que hacemos cuando nadie nos ve. Son nuestras decisiones diarias las que confirman si Cristo realmente gobierna nuestra vida. Amar al enemigo, perdonar al que nos traiciona, mantener la esperanza cuando todo se derrumba, eso es vivir el Evangelio. La Biblia enseña que la fe sin obras está muerta, y esa verdad sigue golpeando como un eco divino en medio de un mundo que prefiere aparentar antes que obedecer. Jesús no busca labios que lo mencionen, sino pies que lo sigan. Quiere discípulos que no solo hablen de amor, sino que lo encarnen. Cada vez que eliges actuar con compasión, cuando el orgullo te impulsa a alejarte, estás caminando con Él. Cada vez que decides confiar en lugar de rendirte, estás demostrando una fe viva. Porque el Evangelio no se grita, se demuestra. Y cuando el mundo ve coherencia entre tus palabras y tus pasos, entonces el mensaje se vuelve irresistible. Pero esa coherencia cuesta. Cuesta callar cuando podrías defenderte, dar cuando nadie lo agradecerá, creer cuando todo parece perdido. Cuesta mantener la integridad cuando hacerlo implica perder oportunidades. Sin embargo, ahí está el poder del Espíritu Santo. Él convierte la debilidad en testimonio, la pérdida en propósito, la obediencia en victoria. Y mientras el mundo busca atajos, los que siguen a Jesús entienden que el camino correcto no siempre es el más fácil, pero siempre es el más verdadero. Muchos se conforman con un cristianismo superficial, donde el corazón está lejos, aunque las palabras suenen piadosas. Pero Jesús no vino a buscar actores de fe, vino a buscar testigos. No quiere discursos perfectos, sino vidas sinceras. La salvación no se trata de repetir oraciones, sino de vivir en comunión. Por eso, cada vez que oras, cada vez que decides obedecer en lugar de discutir, estás proclamando con tus actos lo que tus labios tal vez no logran expresar. El Evangelio vivido tiene un poder que las palabras jamás alcanzarán. Cambia hogares, sana heridas, transforma generaciones. Porque cuando alguien ve en ti lo que predicas, no necesita un sermón. Ve a Cristo en tu manera de vivir. Que tus labios digan Jesús, pero que tus pasos confirmen que realmente caminas con Él. Porque al final no seremos medidos por lo que dijimos creer, sino por lo que hicimos con esa fe que un día prometimos vivir. En tiempos de Jesús, multitudes se reunían para escucharlo hablar, no porque sus palabras fueran agradables, sino porque eran verdad. Cada frase suya penetraba el alma como una espada. No hablaba para entretener, hablaba para transformar. Y esa diferencia es la que hoy muchos han olvidado. En muchos lugares, el Evangelio se ha convertido en un espectáculo.
Los mensajes buscan aplausos, no arrepentimiento. Las plataformas se llenan, pero los corazones siguen vacíos. Y sin embargo, la Biblia nunca fue escrita para divertir, sino para confrontar y liberar. Jesús no endulzaba la verdad. Cuando habló del pecado, lo hizo con claridad. Cuando habló del perdón, lo hizo con poder. Su palabra no se adaptaba al oyente. El oyente debía adaptarse a su palabra. Pero hoy vivimos una época donde muchos quieren un evangelio que se amolde a su vida, y no una vida que se amolde al evangelio. Quieren sentir emoción, pero no corrección. Y la emoción sin obediencia se evapora. Solo la verdad permanece, aunque duela. Solo la palabra de Dios tiene el poder de partir el alma, y luego sanarla. El peligro del evangelio moderno es que se ha vuelto superficial. Se repiten frases bonitas, pero sin profundidad espiritual. Se busca el aplauso del público, no la aprobación del cielo. Se confunde inspiración con conversión. Pero el evangelio verdadero no es un estímulo pasajero. Es un fuego que arde y no se apaga. El que lo recibe de verdad no puede seguir siendo el mismo, porque la palabra viva de Dios no solo consuela, también sacude, limpia y renueva. En Hebreos 4:12 se nos recuerda: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, no está diseñada para acariciar el ego, sino para abrir el corazón. Cuando Dios habla, no busca entretenerte, busca transformarte. Su voz no te dice lo que quieres oír, sino lo que necesitas escuchar. Y cuando permites que su Espíritu Santo te confronte, entonces comienzas a entender que el amor de Dios no siempre se siente cómodo, pero siempre salva. Cada predicación, cada enseñanza, cada lectura bíblica debería dejarnos diferentes. Si salimos igual que entramos, entonces no hemos escuchado la voz de Dios, solo un eco humano. Jesús no vino a llenar auditorios, vino a vaciar corazones del orgullo. No vino a construir templos de piedra, sino templos vivos. Y cuando su palabra encuentra un alma dispuesta, esa vida cambia para siempre. No por emoción, sino por convicción. No por palabras, sino por poder. La diferencia entre oír y escuchar está en la obediencia. Muchos oyen sermones cada semana, pero pocos dejan que esa semilla germine. El enemigo no teme a los que conocen versículos, sino a los que los viven. La palabra sin acción es como una espada envainada, poderosa, pero inútil. Por eso Jesús decía: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Guardarla es permitir que moldee tus pensamientos, tus decisiones y tus reacciones diarias. El evangelio no necesita ser adornado, necesita ser vivido. No busca entretener, busca despertar. No quiere llenar la mente, quiere renovar el espíritu. Y cuando la palabra de Dios entra de verdad en el corazón, todo cambia. Los hábitos, las emociones, los deseos, la visión de la vida. Porque el evangelio no fue dado para producir aplausos, sino transformación. Y quien ha sido transformado por la palabra se convierte en una prueba viva de que Jesús sigue hablando, sigue obrando y sigue salvando. Antes de ser apóstol, Pablo fue perseguidor. Su historia comenzó con furia, con un corazón endurecido que creía servir a Dios mientras hería a su pueblo. Caminaba con autoridad humana, pero sin la luz divina. Sin embargo, un día, camino a Damasco, el Jesús resucitado lo derribó del caballo, cegando sus ojos para abrirle el alma. En ese instante, todo lo que creía saber se desmoronó. Allí entendió que el evangelio no era una teoría, sino una transformación. Y desde ese momento, su vida se convirtió en la prueba viviente de lo que predicaba. Pablo no fue un hombre perfecto, fue un hombre rendido. Después de aquel encuentro con Jesús, su orgullo se convirtió en obediencia, su conocimiento en sabiduría, su ambición en servicio. Fue el mismo que escribió: ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Esa frase no era un eslogan, era su realidad diaria. Su fe no era cómoda, era costosa. Fue golpeado, encarcelado, humillado y traicionado, pero nunca renegó del Evangelio. Porque cuando alguien ha visto la verdad de frente, no puede volver atrás. Cada carta de Pablo refleja el eco de un corazón transformado. No hablaba desde la teoría, sino desde las cicatrices. Escribía sobre esperanza mientras estaba encadenado. Hablaba de gozo mientras esperaba una sentencia de muerte. Eso es vivir el Evangelio. Enseñar con el ejemplo, no con el discurso. Su vida se convirtió en un espejo donde la iglesia primitiva aprendió lo que significaba seguir a Cristo con todo el corazón. Y esa misma enseñanza sigue viva hoy para nosotros. Pablo no predicaba lo que convenía, predicaba lo que salvaba. Aun sabiendo que su mensaje no agradaría a muchos, nunca cambió la verdad para ganar seguidores. No adaptó el Evangelio al gusto del público, adaptó su vida a la voluntad de Dios. Su misión no era complacer oídos, sino conquistar almas. Y lo logró. No por su talento, sino por el poder del Espíritu Santo que lo guiaba en cada paso, incluso cuando ese paso lo llevaba al sufrimiento. En cada ciudad que visitó, en cada prisión donde fue encerrado, Pablo dejó una huella. No buscaba templos de piedra, sino corazones dispuestos. Su valentía encendió una fe que atravesó siglos. No hablaba de prosperidad, hablaba de propósito. No prometía facilidades, prometía la gloria eterna. Por eso podía decir con convicción: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y ese testimonio vale más que 1000 sermones. El apóstol entendió que el verdadero poder del Evangelio no está en las palabras, sino en la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Su vida fue una carta abierta que todos podían leer, incluso sus enemigos reconocían su firmeza. Y es que cuando Cristo vive dentro de alguien, ni las cadenas ni el miedo pueden detenerlo. Esa fuerza no viene del hombre, viene del amor de Dios que transforma al más duro corazón en un instrumento de esperanza y salvación. Hoy el mundo necesita más hombres y mujeres como Pablo, creyentes que no solo hablen de Jesús, sino que reflejen su carácter en todo lo que hacen, que prediquen con su conducta, con su integridad, con su amor, que no teman perderlo todo por ganar a Cristo, porque cuando el Evangelio se vive de verdad, se convierte en una llama que ilumina incluso las noches más oscuras. Pablo lo entendió y por eso su legado sigue vivo. Él no solo habló de la cruz, la cargó cada día hasta el final. El verdadero discípulo de Jesús no se reconoce por sus palabras, sino por sus marcas, no por lo que dice en público, sino por lo que soporta en silencio. Ser discípulo no es una posición de honor, es una vida de servicio. Jesús mismo lo demostró cuando, siendo el Hijo de Dios, se arrodilló para lavar los pies de sus seguidores. En ese acto humilde estaba el corazón del Evangelio. El más grande entre ustedes será su servidor. Y en ese gesto quedó grabada la lección más difícil de todas, que amar a Dios también significa humillarse por amor a los demás. Muchos quieren los milagros de Cristo, pero no su manera de vivir. Quieren su poder, pero no su carácter. Ser discípulo no es imitar sus obras externas, sino reflejar su esencia. No se trata de hablar de fe, sino de vivirla con humildad, paciencia y compasión. Las marcas del discípulo no son medallas, son heridas, las de perdonar cuando te han fallado, de mantener la esperanza cuando otros se rinden, de servir incluso cuando nadie lo nota. Son señales invisibles que solo el Espíritu Santo puede ver, pero que el mundo siente en tus acciones. Jesús no buscó seguidores, buscó transformados. En cada uno de sus encuentros, el llamado era el mismo: sígueme. Y ese llamado no terminaba en la emoción del momento, sino en el compromiso diario de cargar la cruz. Pedro, Andrés, Juan
Ninguno de ellos imaginó el precio. Dejaron barcas, familias y seguridades por una promesa que aún no entendían completamente. Pero cuando vieron al Maestro resucitado, comprendieron que todo había valido la pena. El Evangelio no los hizo más cómodos, los hizo más valientes. Las marcas del discípulo también se ven en el amor. Jesús dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». El amor genuino es la prueba más poderosa de una fe real. No es un sentimiento, es una decisión, es cuidar, perdonar, escuchar, acompañar, es mostrar el rostro de Cristo a través de tu vida. El amor de Dios no se trata de palabras suaves, sino de actos que sanan, y cada vez que eliges amar en lugar de juzgar, estás escribiendo el Evangelio con tu propia historia. Pero ese amor cuesta. Amar cuando duele, servir sin reconocimiento, mantener la fe cuando nadie más la tiene. El camino del discípulo no está lleno de aplausos, sino de pruebas. Y sin embargo, es en esas pruebas donde el carácter se forma. El fuego no destruye al oro, lo purifica. Así también las pruebas revelan quién realmente sigue a Jesús y quién solo lo admira. Un discípulo verdadero no retrocede cuando el mundo se burla, avanza porque sabe quién lo llamó. Las marcas del discípulo también son espirituales. Un corazón sensible a la voz de Dios, una mente transformada por la Biblia, una vida guiada por la oración. No es alguien que sabe todo, sino alguien que depende completamente del Espíritu Santo. Cuando el mundo lo ve, puede no entenderlo, pero percibe algo distinto. Una paz que no proviene de las circunstancias, una fe que no se apaga con los vientos, una esperanza que no muere aunque todo se derrumbe. Ser discípulo es, en esencia, vivir como Jesús vivió. No es un título, es un testimonio, no es un papel en la iglesia, es una forma de vida. Las marcas del verdadero discípulo son invisibles, pero eternas. Y cuando esas marcas están en ti, no necesitas convencer a nadie con palabras. Tu manera de vivir se convierte en la mejor predicación. El mundo puede olvidar tus discursos, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir el amor de Dios. Seguir a Jesús siempre tiene un precio. No es una frase simbólica, es una realidad que cada verdadero creyente conoce. Desde los primeros días de la iglesia, el testimonio de los que creyeron fue marcado por la entrega y la fidelidad, incluso hasta la muerte. Esteban fue el primero en demostrarlo. Mientras las piedras caían sobre él, su rostro brillaba como el de un ángel. No maldijo, no huyó, no renegó. Solo miró al cielo y dijo: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Ese fue su testimonio: amor en medio del odio, fe en medio del dolor, perdón en medio de la injusticia. El testimonio verdadero no se construye en los días fáciles, se forja cuando la fe es probada. Hablar de Jesús es sencillo cuando todo va bien, pero confesar su nombre en medio de la pérdida, la burla o el rechazo, eso cuesta. Y sin embargo, es ahí donde el Espíritu Santo se manifiesta con mayor poder. Jesús dijo: «Seréis mis testigos». No dijo: «Seréis admirados», dijo: «Seréis mis testigos». Testigo es aquel que ha visto y no puede callar, aunque eso le cueste su reputación, su seguridad o incluso su vida. El mundo no teme a los cristianos que solo hablan, teme a los que viven lo que dicen, los que aman cuando son heridos, los que oran por los que los persiguen, los que se mantienen firmes cuando todo alrededor se derrumba. Ese tipo de testimonio no se aprende en un púlpito, se aprende en el fuego de la prueba. Cada lágrima, cada silencio, cada batalla interior se convierte en una declaración de fe. Porque cuando todo parece perdido y aún así eliges creer, estás proclamando con tu vida que Jesús sigue siendo suficiente. Muchos piensan que el testimonio es contar milagros o victorias, pero el testimonio más poderoso es permanecer fiel cuando Dios guarda silencio. Es no negar tu fe
cuando no ves respuestas. Es mantener la esperanza cuando la oscuridad te rodea. Pablo lo entendió cuando escribió desde la prisión, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era un lema de triunfo, era una declaración de resistencia. Su fe no dependía de las circunstancias, dependía del amor de Dios que lo sostenía incluso en las cadenas. El precio del testimonio no siempre es sangre, a veces es soledad, a veces es perder amistades, trabajos o la aprobación del mundo. Pero el discípulo que realmente ama a Cristo sabe que nada de eso se compara con la gloria que le espera. Jesús mismo dijo: «El que pierda su vida por mí, la hallará». En esas palabras hay un misterio divino. Solo quien se entrega por completo encuentra la verdadera libertad. El Evangelio no te quita la vida, te enseña a vivirla con propósito. Cada generación tiene su propio Esteban, sus propios testigos que deciden no callar. Puede ser una madre que ora en silencio por su familia, un joven que se niega a seguir la corriente del mundo, un trabajador que elige la integridad antes que la ganancia fácil. Todos ellos pagan un precio, pero también todos ellos dejan una huella eterna, porque cada acto de fe, por pequeño que parezca, resuena en el cielo. Dios ve cada sacrificio, cada decisión tomada por amor a Él, y ninguna de ellas queda sin recompensa. El testimonio auténtico no busca reconocimiento, busca reflejar a Cristo. No grita, brilla, no impone, inspira. Y cuando el mundo te observe y no entienda cómo puedes seguir creyendo en medio del dolor, recordarás que no lo haces por ti, sino por aquel que murió y resucitó por ti. El precio puede ser alto, pero el valor de servir a Jesús no tiene comparación. Porque el Evangelio cuesta, pero vale la eternidad. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que la fe deja de arder y comienza a enfriarse. No sucede de un día para otro. Empieza cuando lo sagrado se vuelve costumbre, cuando lo que antes nos conmovía ya no nos toca. Oramos por hábito, cantamos sin sentir, escuchamos la palabra, pero sin dejar que penetre el corazón. La rutina se disfraza de devoción y poco a poco la pasión por Jesús se apaga. Es entonces cuando el creyente puede seguir asistiendo a la iglesia, pero su alma está ausente. Vive una fe exterior, pero el fuego interior se ha extinguido. Jesús habló de esto cuando reprendió a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. «Has dejado tu primer amor». No dijo que habían perdido la doctrina, ni la disciplina, sino el amor. Ese amor que hacía que cada oración fuera un encuentro, cada lágrima una ofrenda, cada día una oportunidad de servir. Cuando la fe se convierte en rutina, el corazón ya no late con la misma intensidad. Y sin ese amor, todo lo que hacemos se vuelve mecánico. El Evangelio deja de ser vida y se transforma en un rito vacío. El peligro de la rutina espiritual es que engaña, hace sentir que todo está bien solo porque seguimos cumpliendo. Pero Dios no busca movimiento, busca fuego. Él no se complace en las apariencias, sino en la sinceridad. Una lámpara puede seguir encendida, pero sin aceite no alumbrará por mucho tiempo. Así también ocurre con el alma que no alimenta su relación con el Espíritu Santo. Puede mantener la forma, pero ha perdido la esencia. Y el enemigo sabe que no necesita destruir tu fe si logra adormecerla. Cuando la oración se convierte en una obligación y no en un encuentro, es señal de alerta. Cuando la Biblia se lee solo por rutina y no por hambre, algo se ha perdido. El cristiano que vive sin comunión corre el riesgo de caminar sin dirección. Jesús no vino a fundar una religión repetitiva, vino a despertar una relación viva. Él no quiere creyentes automáticos, quiere hijos apasionados. Y esa pasión solo se mantiene cuando cada día decidimos volver a su presencia, no por deber, sino por amor.
El Espíritu Santo sigue tocando puertas cerradas, recordando a muchos que aún hay aceite en su gracia, que aún hay tiempo de reavivar la llama, que la fe no muere cuando se cae, sino cuando se deja de buscar a Dios. No importa cuánto tiempo hayas caminado distraído, un solo paso hacia Él basta para volver a encender lo que parecía perdido. El primer amor no se olvida, solo se descuida. Y Jesús sigue diciendo: vuelve a mí y haré nuevas todas las cosas. Dios no quiere creyentes que lo sirvan por costumbre, sino hijos que lo sigan por convicción. Cuando la fe se vuelve rutina, el alma se seca, pero cuando la fe vuelve a ser relación, la vida florece. El Evangelio no es una lista de tareas, es un latido constante que nos recuerda que el amor de Dios está vivo. Cada mañana es una nueva oportunidad para rendir el corazón y decir: Señor, aviva en mí lo que se ha apagado. Porque una fe viva no se conforma con sobrevivir, quiere arder, no quiere imitar, quiere sentir, no quiere repetir, quiere experimentar. Y cuando permites que el Espíritu Santo vuelva a ocupar el centro de tu vida, todo cambia. La oración vuelve a tener sentido, la Biblia vuelve a hablarte y el amor vuelve a fluir. Porque el Evangelio nunca fue rutina, fue fuego. Y ese fuego, si le dejas, puede encender tu alma una vez más. En la Biblia, la obediencia no es una sugerencia, es el lenguaje del amor. Desde el principio, Dios no buscó sacrificios grandiosos, sino corazones dispuestos. Cuando Adán y Eva desobedecieron, no solo rompieron una regla, rompieron la comunión. La desobediencia fue el origen de la caída, y la obediencia fue la llave de la redención. Jesús vino al mundo no solo para enseñar, sino para obedecer al Padre hasta la muerte. Cada paso hacia la cruz fue una decisión de amor, una entrega absoluta. Y en esa obediencia perfecta, el cielo volvió a abrirse para nosotros. Jesús preguntó un día: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Esa pregunta aún resuena como un eco eterno. Muchos lo reconocen con palabras, pero lo niegan con sus actos. Obedecer no siempre es fácil, porque a veces implica ir contra nuestra voluntad, contra nuestras emociones o incluso contra la lógica. Sin embargo, ahí es donde se revela la verdadera fe. Creer en Dios es confiar. Obedecerle es demostrar que esa confianza es real. La fe sin obediencia es solo teoría. La obediencia es fe en acción. Cada historia bíblica nos recuerda que la obediencia trae poder. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, y por su obediencia se convirtió en padre de multitudes. Noé construyó un arca cuando aún no había lluvia, y su obediencia salvó a su familia. Moisés levantó su vara sobre el mar, y las aguas se abrieron. Ninguno de ellos entendió todo, pero todos creyeron. La obediencia no requiere comprensión total, solo rendición total. Porque cuando Dios da una instrucción, ya tiene preparado el milagro que sigue a tu paso de fe. El problema es que muchos quieren ver para creer, cuando el Evangelio enseña a creer para ver. El poder de Dios no se manifiesta en los que escuchan, sino en los que obedecen. Hay quienes oran pidiendo dirección, pero ignoran las órdenes que ya fueron dadas. No necesitas una nueva palabra si no has obedecido la última. La Biblia no es un libro de opciones, es una guía de vida. Y el Espíritu Santo no te fuerza, te invita. La obediencia no es esclavitud, es libertad bajo el gobierno del amor de Dios. Obedecer también es confiar cuando todo parece perdido. Es seguir caminando cuando no hay señales. Es decir, hágase tu voluntad incluso cuando duele. Jesús lo hizo en Getsemaní, cuando el peso del mundo lo aplastaba y, aún así, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración cambió el destino de la humanidad, porque una sola obediencia puede romper siglos de maldición. Por eso, el poder de la obediencia no está en lo que sacrificas, sino en lo que permites que Dios haga a través de ti. La obediencia, aunque parezca silenciosa, tiene un impacto eterno.
Tal vez nadie vea tus actos de fidelidad, tus decisiones secretas, tus renuncias, pero el cielo las registra todas. Dios no busca resultados, busca corazones rendidos. Cada vez que eliges obedecer, aunque nadie lo note, estás participando en el plan divino, y esa obediencia, tarde o temprano, se convertirá en testimonio, en bendición y en herencia para los que vendrán después de ti. El Evangelio no es emoción, es convicción. No se trata de sentir ganas de obedecer, sino de decidir hacerlo porque amas a quien te llamó. El poder de la obediencia no se mide por lo que recibes, sino por lo que te conviertes al obedecer. Y cuando caminas en esa verdad, descubres que no hay camino más seguro que el de seguir a Jesús, porque quien obedece, aunque no entienda, siempre termina viendo la gloria de Dios. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos estaban reunidos con miedo, encerrados, inseguros del futuro. Habían visto milagros, habían caminado con el Maestro, pero aún les faltaba algo, poder para vivir lo que habían aprendido. Entonces, en Pentecostés, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre ellos como fuego. En ese instante, los temerosos se convirtieron en testigos valientes. Los que callaban comenzaron a proclamar con autoridad. El Evangelio dejó de ser palabras en la boca y se volvió vida en el corazón. Así comenzó la Iglesia, no con planes humanos, sino con el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no fue enviado para hacernos sentir bien, sino para capacitarnos a vivir como Cristo. Es el aliento divino que transforma la debilidad en fortaleza y el temor en fe. Cuando Él mora en el creyente, la vida cambia. Ya no se vive para complacer al mundo, sino para reflejar a Jesús. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción comienza a ser guiada por su presencia. Por eso la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No libertad para hacer lo que queremos, sino para hacer lo que Dios soñó que fuéramos. Sin el Espíritu, el Evangelio se vuelve letra muerta. Podemos conocer la Biblia, hablar de fe, incluso predicarla, pero sin su poder no hay transformación real. Él es quien convence, quien limpia, quien renueva. No vino para adornar las iglesias, vino para encenderlas. Cuando el Espíritu Santo llena un corazón, ese corazón se vuelve testimonio. Ya no necesita decir mucho, porque su manera de vivir predica más que cualquier sermón. Así fue con Pedro, con Esteban, con Pablo. Todos tenían una cosa en común: no hablaban por conocimiento, hablaban por fuego. El Espíritu Santo no busca perfección, busca disposición. Él no entra en los corazones orgullosos, sino en los rendidos. Habita en los que oran con sinceridad, en los que lloran en silencio, en los que dicen: Señor, sin ti no puedo. Es en ese momento de rendición donde ocurre el verdadero milagro. El Espíritu no solo visita, se queda. Y cuando Él se queda, el miedo se va, porque el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el que vive en nosotros. No hay cadena que no pueda romper, no hay herida que no pueda sanar, no hay pecado que no pueda redimir. Ser testigo de Cristo no significa tener una vida perfecta, sino una vida guiada. El testimonio vivo no se mide por la ausencia de errores, sino por la presencia de Dios en medio de ellos. Cada vez que caes y el Espíritu te levanta, cada vez que eliges perdonar cuando podrías vengarte, estás dando testimonio de que Cristo vive en ti. La diferencia entre un creyente y un discípulo está en la voz que sigue. El creyente escucha, pero el discípulo obedece, y solo el Espíritu puede convertir una palabra en acción. El mundo no necesita más discursos sobre Dios, necesita ver al Espíritu Santo obrando en los hijos de Dios. Cuando una vida se deja llenar, el cambio es visible. La paciencia reemplaza la ira, la esperanza vence el miedo, el amor sustituye al rencor.
Es entonces cuando el Evangelio deja de ser teoría y se convierte en experiencia. No se trata de religión, sino de relación. Porque un corazón lleno del Espíritu no se conforma con oír sobre Jesús, quiere vivir con Él cada día. Por eso, si anhelas vivir un evangelio real, no busques fuerza en ti mismo. Pide al Espíritu Santo que guíe tus pasos, que renueve tu mente, que transforme tu corazón. Él es el poder que hace posible lo imposible. Sin Él, no hay testimonio. Con Él, cada respiro puede convertirse en una prueba viva de la salvación. Deja que su fuego despierte lo que se ha dormido y que tu vida se convierta en el mensaje que otros necesitan ver. Porque el Espíritu Santo no solo cambia lo que haces, cambia lo que eres. Hay un tipo de fe que no busca aplausos ni reconocimiento. Es la fe silenciosa, la que se sostiene en lo secreto, la que actúa cuando nadie mira. Jesús habló de esa fe cuando observó a una viuda pobre depositar 2 pequeñas monedas en el templo. Muchos ricos habían dado grandes cantidades, pero él dijo, ella ha dado más que todos. No por la cantidad, sino por la entrega. Aquella mujer no sabía que el Hijo de Dios la observaba, no imaginaba que su gesto quedaría registrado en la Biblia para toda la eternidad. Su acto, invisible para el mundo, fue visto por el cielo. Esa es la esencia de la fe verdadera. Actuar por convicción, no por atención. No necesita público, solo necesita propósito. Hay creyentes que solo sirven cuando los ven, que solo oran cuando los escuchan, que solo dan cuando los aplauden. Pero la fe genuina se revela en la oscuridad, en el anonimato, en los días en que no hay testigos ni recompensas. Jesús enseñó que el Padre que ve en lo secreto recompensa en público. Y esa promesa es el motor del alma que camina por fe y no por vista. La fe no se demuestra con palabras, sino con decisiones. Cuando perdonas a quien no te pidió perdón, cuando ayudas sin esperar nada a cambio, cuando confías en Dios aunque el panorama no tenga sentido, estás ejerciendo una fe viva. Esa fe no necesita pruebas visibles porque se apoya en las promesas de Dios. Es el tipo de fe que sostuvo a Abraham cuando subió al monte con Isaac, sin entender pero creyendo, que sostuvo a Daniel en el foso de los leones, confiando más en la fidelidad divina que en las circunstancias. El mundo valora lo visible, pero Dios observa lo invisible. Él ve los sacrificios que nadie menciona, las lágrimas que no llegan a ser palabras, las renuncias que solo Él conoce. La fe auténtica no se mide por los logros, sino por la perseverancia. Es seguir creyendo cuando la oración no tiene respuesta, cuando el milagro no llega, cuando el silencio de Dios parece eterno. Es ahí, en la soledad del alma, donde se forja una fe inquebrantable, una fe que no depende de lo que se ve, sino de aquel en quien se cree. A veces, el mayor acto de fe no es mover montañas, sino permanecer firme cuando todo se desmorona. Mantenerse de pie cuando el dolor te quiere doblar. Creer que Jesús sigue obrando incluso cuando no lo sientes. Esa fe es la que conmueve el corazón de Dios. No necesita espectáculo, porque su fuerza está en la intimidad. La fe de los héroes bíblicos no fue ruidosa, fue constante. No buscó reconocimiento, buscó obediencia, y esa obediencia silenciosa cambió la historia. Cuando actúas por fe, aunque nadie lo vea, el cielo lo registra. Dios no olvida una sola obra hecha con amor. Cada oración en la madrugada, cada gesto de bondad, cada sí que diste a su voluntad, aunque doliera, tiene valor eterno. La fe que actúa en lo oculto no pasa desapercibida ante el Creador. Es la que sostiene familias, la que mantiene iglesias, la que cambia generaciones. Porque lo que se hace en lo secreto, Dios lo multiplica a la vista de todos. Por eso, si hoy sientes que tus esfuerzos pasan desapercibidos, recuerda que el ojo humano
no es el que evalúa tu valor. Dios te ve, incluso cuando el mundo no. Él conoce tus batallas, tu fidelidad, tu constancia, y cuando llegue el momento, recompensará tu fe con aquello que solo Él puede dar: paz en medio de la tormenta, esperanza en medio del desierto y salvación eterna para tu alma. Porque la fe que nadie ve es la que más brilla ante los ojos de Dios. La palabra de Dios es como un espejo, no un espejo que adorna, sino uno que revela. Cuando la Biblia se abre, el alma queda expuesta. No muestra lo que aparentamos ser, sino lo que realmente somos. Santiago escribió: el que oye la palabra y no la pone por obra es como el que mira su rostro en un espejo y en cuanto se va, se olvida de cómo era. Esa es una de las verdades más duras del Evangelio. Muchos miran, pocos cambian, muchos escuchan, pero pocos obedecen. El Evangelio no fue hecho para observarlo, sino para reflejarlo. Cada vez que escuchas un mensaje, Dios te ofrece una oportunidad para mirarte a través de su verdad. Pero, ¿qué haces después? ¿Te reconoces en lo que ves o apartas la mirada? El peligro está en acostumbrarse a oír sin responder. La mente asiente, pero el corazón permanece igual. Jesús no vino a mostrarnos información, sino transformación. El espejo del Evangelio no miente. Y cuando lo miras con sinceridad, te das cuenta de que no se trata de parecer santo, sino de serlo de verdad. Mirarse en ese espejo exige valentía, porque ver tu orgullo, tu egoísmo, tu falta de perdón o tu indiferencia no es fácil. Sin embargo, esa confrontación es el comienzo de la restauración. La palabra no te muestra tus defectos para humillarte, sino para sanarte. El Espíritu Santo no acusa, corrige, no destruye, reconstruye, pero nada de eso puede ocurrir si después de mirar simplemente te das la vuelta y sigues igual. La bendición no está en escuchar, está en obedecer. El Evangelio también revela lo que otros no ven. Muestra tus intenciones, tus pensamientos, lo que nadie sospecha. No hay maquillaje que resista su luz. Por eso Jesús llamó hipócritas a los fariseos, porque se preocupaban más por la apariencia que por el corazón. Pero cuando el Evangelio penetra en lo más profundo, la máscara cae. No porque Dios quiera avergonzarte, sino porque quiere liberarte. Solo cuando ves quién eres sin Él, puedes entender quién eres con Él. El espejo del Evangelio no solo refleja tu condición, también muestra tu destino. Te enseña cómo podrías ser si dejas que Cristo viva en ti. Te recuerda que no estás definido por tu pasado, sino por su gracia. Te revela que aún en tus errores hay esperanza, que la salvación no depende de lo que ves, sino de en quién crees. Y cuando permites que esa imagen de Cristo se forme dentro de ti, comienzas a verte como Él te ve, redimido, amado, perdonado. Pero muchos prefieren espejos rotos, se comparan con otros creyentes, se miden por estándares humanos y terminan creyendo que están bien solo porque otros están peor. El Evangelio no te pide compararte, te pide rendirte. No busca que seas mejor que los demás, sino más parecido a Jesús. Cuando entiendes eso, dejas de mirar hacia los lados y comienzas a mirar hacia arriba. Porque solo bajo su mirada puedes descubrir tu verdadero valor. Cada vez que te miras en el espejo del Evangelio, tienes dos opciones: alejarte y olvidarte o quedarte y cambiar. La primera te deja igual, la segunda te transforma. Dios no busca oyentes, busca hacedores. No busca espectadores, busca reflejos. Que cuando el mundo te mire, vea en ti la imagen de Cristo. Que tu vida sea el espejo donde otros descubran el amor de Dios, porque el Evangelio no es solo lo que escuchas, es lo que reflejas. La fe no se demuestra en los días de calma, sino en medio de la tormenta. Es fácil hablar de confianza cuando todo está bajo control, pero el Evangelio verdadero se revela cuando el suelo tiembla bajo los pies. La prueba no llega para destruirte, llega para purificarte.
Dios no prueba para saber de qué estás hecho. Él ya lo sabe. Lo hace para que tú mismo descubras cuánto puedes resistir cuando su Espíritu Santo te sostiene. Cada batalla, cada silencio, cada lágrima tiene un propósito en el plan eterno de Dios, y aunque no siempre lo entiendas, cada herida en la fe deja una marca de gloria. Job lo entendió mejor que nadie. Perdió su riqueza, su familia y su salud, pero no perdió su confianza en el Señor. En medio del dolor declaró: aunque Él me mate, en Él esperaré. Esas palabras no nacieron de la resignación, sino de la convicción. Job sabía que la esperanza no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Su fe fue probada en el fuego, pero el fuego no la consumió, la purificó. Así trabaja Dios con sus hijos. Los lleva al límite no para romperlos, sino para revelarles su poder en medio de la fragilidad. El Evangelio no promete una vida sin sufrimiento, promete su presencia en medio de él. Jesús nunca dijo que no habría tribulaciones. Dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la esencia de la esperanza cristiana. No la ausencia de dolor, sino la certeza de que nunca lo enfrentamos solos. Cuando la fe se sostiene bajo el peso del dolor, el cielo entero lo celebra, porque esa fe, probada y firme, es más valiosa que el oro refinado. La prueba no solo revela lo que creemos, revela en quién confiamos. Muchos oran buscando resultados, pero pocos oran buscando a Dios mismo. Y cuando el milagro no llega, la prueba se vuelve espejo del corazón. Ahí descubrimos si amamos a Dios por lo que nos da o por quién es. El verdadero discípulo no sigue a Jesús por conveniencia, sino por convicción. Sabe que incluso cuando el milagro se retrasa, su voluntad sigue siendo buena, perfecta y agradable. Esa es la fe que madura, la que aprende a confiar sin exigir explicaciones. A veces, la prueba no cambia tus circunstancias, cambia tu perspectiva. Lo que antes parecía un castigo se convierte en enseñanza. Lo que parecía una pérdida se transforma en crecimiento. Dios no desperdicia el dolor de sus hijos. Cada lágrima es semilla de propósito. Y cuando todo termina, miras atrás y entiendes que no fue para destruirte, sino para formarte. Porque el Evangelio no te libra del fuego. Te enseña a caminar dentro de él sin quemarte, como los 3 jóvenes en Babilonia que salieron sin olor a humo. El Espíritu Santo es quien te sostiene cuando las fuerzas te abandonan. Cuando ya no puedes orar, Él intercede por ti. Cuando el miedo te paraliza, Él te recuerda las promesas de Dios. Y cuando el enemigo te susurra que estás solo, Él te asegura que aún en el valle de sombra, Jesús camina contigo. Por eso, la prueba nunca es el final, es la preparación para una nueva etapa. El sufrimiento no es señal de abandono, sino de crecimiento. Dios está más cerca de los quebrantados que de los orgullosos. Así que si hoy estás siendo probado, no huyas del proceso. No maldigas la tormenta. Aprende a adorar en medio de ella, porque la fe que no se prueba, no se fortalece. El Evangelio no se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo con esperanza. Y cuando el polvo se asiente y el sol vuelva a salir, descubrirás que no eras tú quien resistía, sino Dios quien te sostenía. Tu fe será más pura, tu corazón más firme y tu testimonio más poderoso. Porque al final, lo que la prueba no destruye, lo hace eterno. Jesús fue claro cuando dijo: por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus palabras ni por sus apariencias, sino por los frutos. En el reino de Dios, las intenciones no bastan. El carácter es la evidencia de una fe genuina. Un árbol puede tener hojas verdes y parecer vivo, pero si no da fruto, tarde o temprano será cortado. Así ocurre con muchos que dicen seguir a Cristo, pero su vida no refleja su presencia. El Evangelio no se mide por lo que profesas, sino por lo que produces. Y los frutos no se fabrican, nacen de una raíz profunda en el amor de Dios.
El verdadero fruto del Evangelio no es la fama ni la influencia, es la transformación. Es pasar del orgullo a la humildad, del enojo al perdón, del egoísmo al servicio. Es mostrar al mundo que el Espíritu Santo habita en ti porque ya no reaccionas igual, ya no hablas igual, ya no piensas igual. El apóstol Pablo lo explicó en Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No son rasgos de personalidad, son señales de una vida gobernada por el Espíritu. Sin embargo, hay quienes se conforman con tener apariencia de espiritualidad. Asisten a la iglesia, levantan las manos, publican versículos, pero su carácter sigue siendo el mismo. Hablan de amor, pero critican con facilidad, predican fe, pero viven con miedo. El árbol se reconoce no por lo que dice, sino por lo que da. Y cuando el alma está seca, los frutos se marchitan. No porque Dios haya fallado, sino porque hemos dejado de nutrirnos de su presencia. Una vida desconectada de la oración, de la Biblia y del Espíritu Santo no puede producir nada duradero. Jesús maldijo una higuera, no porque estuviera enferma, sino porque fingía tener fruto cuando no lo tenía. Esa historia no era sobre una planta, era una advertencia para nosotros. La hipocresía espiritual es peligrosa, aparenta vida, pero está vacía por dentro. El Evangelio no necesita actores, necesita testigos. Y el verdadero testigo no busca impresionar, busca inspirar. Los frutos del creyente son la evidencia de que Cristo realmente vive en su interior. No se fuerzan, fluyen, no se muestran, se reflejan. Los frutos no aparecen en la comodidad, crecen en la dificultad. Es en la prueba donde se manifiesta la paciencia. En la traición donde se demuestra el perdón, en la escasez donde se prueba la fe. Cada circunstancia difícil es una oportunidad para que el Espíritu Santo produzca algo nuevo dentro de ti. Por eso, cuando la vida te sacude, no significa que Dios te haya olvidado. Significa que te está podando para que des más fruto. Y aunque el proceso duela, el resultado siempre vale la pena. Una fe sin fruto es una fe sin testimonio. No basta con conocer las promesas de Dios, hay que vivirlas. No basta con hablar de Jesús, hay que parecerse a Él. Los frutos revelan el tipo de tierra en la que está plantada tu vida. Si el corazón está lleno de orgullo, crecerán espinas. Si está lleno de humildad, florecerá amor. Por eso, examinar tus frutos no es juzgarte, es invitarte a crecer, porque todo árbol que permanece en Cristo da fruto, y fruto abundante. El mundo no necesita más palabras sobre Dios, necesita ver los frutos de quienes dicen creer en Él. Cuando una persona ve tu paz en medio del caos, tu alegría en la prueba, tu esperanza cuando todo parece perdido, entiende que Jesús está vivo. Esa es la predicación más poderosa que existe. No se pronuncia con la boca, se muestra con la vida, porque el Evangelio verdadero no se declara, se demuestra, y los frutos son la firma de Dios en el corazón de sus hijos. El Evangelio no fue enviado para entretener al mundo, sino para transformarlo. No nació en palacios ni entre los poderosos, sino en un pesebre humilde, en una noche silenciosa, donde el cielo tocó la tierra por primera vez. Desde entonces, cada palabra de Jesús ha tenido el poder de cambiar corazones, familias, naciones enteras. Porque el Evangelio no actúa desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Cambia primero el corazón y luego cambia el entorno. Y cuando una vida se rinde a Cristo, el mundo alrededor comienza a ver la diferencia. Los primeros discípulos no tenían recursos, templos ni tecnología, pero tenían algo que el mundo no podía resistir: el poder del Espíritu Santo. Su mensaje era simple, pero incendiaba las almas. Donde llegaban, la oscuridad retrocedía. Donde hablaban, la esperanza renacía.
No conquistaron imperios con espadas, sino con amor, servicio y testimonio. El Evangelio era su fuego, su motivo y su destino. Y ese mismo fuego sigue ardiendo hoy, esperando corazones dispuestos a llevarlo más lejos. La transformación del mundo comienza con una persona dispuesta a vivir el mensaje, no solo a predicarlo. Cuando un padre decide perdonar, cuando una madre ora en silencio por su hogar, cuando un joven elige la pureza en un mundo corrompido, el Evangelio está actuando. No hace ruido, pero cambia realidades. No se impone, conquista con amor. Así trabaja Dios. En lo pequeño, en lo invisible, en lo que muchos pasan por alto. Porque la semilla del reino puede parecer insignificante, pero su fruto puede cambiar una generación entera. El mundo está cansado de palabras y promesas vacías. Busca autenticidad, busca esperanza, busca algo que sea real. Y el Evangelio sigue siendo esa respuesta. Es la única verdad que atraviesa culturas, siglos y lenguas, porque no viene de los hombres, sino del corazón de Dios. Cuando Jesús murió y resucitó, no solo redimió almas, cambió el curso de la historia, partió el tiempo en dos, antes y después de él. Y ese mismo poder sigue vivo en cada creyente que decide ser luz en medio de la oscuridad. La Biblia dice que la creación entera gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Eso significa que el mundo no será transformado por políticos, por leyes o por avances tecnológicos, sino por hombres y mujeres que vivan el Evangelio con convicción. Cada vez que eliges amar cuando podrías odiar, estás transformando una parte del mundo. Cada vez que compartes esperanza, estás sembrando eternidad. Cada vez que eliges la verdad sobre la conveniencia, estás escribiendo el Evangelio con tu propia vida. El Evangelio no necesita defensores, necesita testigos. No necesita plataformas, necesita corazones dispuestos. Porque el poder de Dios no está en el escenario, está en el alma que se entrega. Cuando una persona se atreve a vivir como Jesús, el cambio es inevitable. Así comenzó la iglesia, y así seguirá creciendo hasta que Él regrese. No con estrategias humanas, sino con la fuerza de una fe que no puede ser detenida. El Evangelio no cambia para adaptarse al mundo, cambia el mundo para acercarlo a Dios. Por eso, si alguna vez dudas del poder del Evangelio, mírate a ti mismo. Si Dios pudo cambiarte, también puede cambiar lo que te rodea. Tu vida es la evidencia de que su palabra sigue viva. No necesitas hacer ruido para impactar, solo necesitas permanecer fiel, porque el Evangelio no fue hecho para ser contado una sola vez, sino para ser vivido todos los días. Y cuando se vive de verdad, no solo transforma tu historia, transforma el mundo entero. El Evangelio no es una idea, es una vida. No se trata de memorizar versículos, sino de encarnarlos. Jesús no vino a fundar una religión de palabras, vino a transformar corazones que se parezcan al suyo. Y aunque hoy muchos lo predican, solo unos pocos se atreven a vivirlo. Porque vivir el Evangelio significa morir al orgullo, perdonar lo imperdonable, amar cuando nadie lo merece, confiar cuando todo parece perdido. Es el camino más difícil, pero también el único que lleva a la salvación. A lo largo de la historia, los hombres han intentado adaptar el Evangelio al mundo, pero el verdadero llamado siempre ha sido el contrario. Dejar que el Evangelio cambie al mundo a través de nosotros. No fue escrito para nuestra comodidad, sino para nuestra conversión. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme tome su cruz cada día. No una vez, no cuando conviene, cada día. Porque la fe que no se vive, se apaga, y el amor que no se demuestra se olvida. Hoy Dios sigue buscando corazones que no solo hablen de Él, sino que vivan como Él. No se necesitan títulos, solo disposición. No se requieren grandes talentos, solo obediencia. El mundo no necesita más voces religiosas. Necesita vidas que brillen con esperanza, que respiren fe,
que reflejen el amor de Dios en cada gesto, que cuando alguien te mire pueda ver a Cristo en tu paciencia, en tu humildad, en tu forma de amar. Así que hazte esta pregunta: ¿estás predicando el Evangelio con tus palabras o con tu vida? Porque el Evangelio sin acción es solo ruido y las palabras sin amor son solo eco. Dios no te llamó para sonar bien, te llamó para ser luz, para ser sal en un mundo que ha perdido el sabor de la verdad. El Evangelio que muchos predican, pero pocos viven, sigue siendo el mismo que cambió el destino del mundo hace 2000 años. La pregunta es: ¿te dejarás transformar por él? Aún hay tiempo para volver al fuego del primer amor. Aún hay espacio para empezar de nuevo. No importa cuántas veces hayas caído o cuán lejos te hayas alejado, Jesús sigue extendiendo su mano, invitándote a vivir el Evangelio de verdad. Un Evangelio que perdona, que restaura, que renueva. Porque no hay error tan grande que el amor de Dios no pueda redimir. Lo que Él comenzó en ti, lo terminará. Solo necesita que digas sí una vez más. Así que hoy, mientras escuchas estas palabras, toma una decisión. No seas solo oyente, sé testigo. No seas solo creyente, sé discípulo. Vive de tal forma que el cielo se note en tu mirada y que el amor de Cristo se vea en tus pasos. Que cada acción tuya sea una página viva del Evangelio, y cuando otros te vean, no digan «qué persona tan buena», sino «cuánto se parece a Jesús». Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta palabra con alguien que necesite volver a encender su fe. Aquí, cada día, hay una nueva palabra que puede transformar tu vida. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y que su verdad viva no solo en tus labios, sino también en tus pasos.